creo que somos una de las mejores selecciones del mundo a nivel defensivo. Es una baja importante para Colombia, lo de John Córdoba, habrá que confiar en otros jugadores, para eso se traen 26 a una Copa del Mundo. Bueno, es un rival muy diferente. Ghana es un equipo típico africano que se mete atrás y te rompe con las transiciones. Suiza es un equipo que tiene más matices a nivel táctico, es capaz de meterse atrás, pero tiene bastantes alternativas a nivel ofensivo que puede ser peligroso para Colombia. Yo veo un once similar. No sé si hay algún jugador que esté todavía afectado por ese cuadro de gripa que le llegó a la selección Colombia, y por eso James se tuvo que retirar al minuto 45 del partido anterior. John Córdoba ya no puede jugar, se rompió y ya no puede estar en la Copa del Mundo, así que seguro no va a estar John Córdoba en el once titular, y no veo yo ningún otro cambio, la verdad. De pronto Quintero por James, pero veo difícil que saquen al capitán, así que les diría que Luis Suárez adelante, y el resto no veo cambios en el once por el rival. Es una baja importante para Colombia, lo de John Córdoba, porque es un jugador que a nivel físico es diferente, tiene características físicas que no tiene ningún otro jugador adentro del plantel, así que va a ser complicado para Lorenzo solventar esa baja. Luis Suárez ha hecho un gran torneo, a mí me ha sorprendido mucho, no ha metido gol, en el partido anterior hizo una asistencia, pero sobre todo a nivel defensivo ha ayudado mucho a Colombia, presiona bastante, abre muchos espacios, y eso es algo que, aunque no llene los titulares y aunque no sea tan importante para la gente como un gol, para un grupo sí es muy importante. Entonces Luis Suárez va a tener, yo creo que toda la confianza del entrenador, y ya sin John Córdoba vamos a poder ver otros jugadores ahí adelante. Ojalá el Cucho Hernández, que entró en el primer partido, hizo una asistencia tremenda y después no lo hemos visto más. Y sí, deja una baja grande, pero eso pasa en un torneo corto, los jugadores están listos para esa situación, para afrontarla, y habrá que confiar en otros jugadores, para eso se traen 26 a una Copa del Mundo. Suiza es un equipo europeo con individualidades muy buenas, es un equipo que tiene diferentes matices a nivel táctico que pueden complicar a Colombia, es un equipo que se mete bien atrás pero que tiene buenas transiciones, es un equipo que se siente también cómodo yendo hacia adelante. Entonces, más que el rival, yo creo que Colombia tiene que seguir entendiendo cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y seguir muy concentrado, que es algo que hemos venido viendo. A nivel defensivo estamos muy bien, creo que somos una de las mejores selecciones del mundo a nivel defensivo. Lo que está haciendo Davinson Sánchez, Lucumí, Lerma, bueno, Muñoz, Mojica, puedo seguir hablando, es de admirar, es de sacarse el sombrero. Entonces, yo creo que tenemos que respetar a Suiza bastante, tenemos que entender que es un rival difícil, en un mundial no hay ningún rival fácil, es un equipo que además viene sin hacer tantos recorridos como nosotros hemos tenido que viajar por 3 países diferentes, movernos por muchos lugares, y Suiza ha estado tranquilo en Vancouver, y eso es también una ventaja a nivel físico que va a tener que ser muy inteligente Colombia, mantener el balón, descansar con el balón, cansar al rival con el balón y ser más efectivos arriba, que es ese puntico que nos falta para ser un mejor equipo. Yo creo que no, yo dejaría a James, yo no movería a James. Para mí Quintero es un jugador que causa más daño cuando entra en el segundo tiempo, cuando los jugadores del otro equipo ya están más cansados, y James es el líder de esta selección, es el capitán, es el jugador que pide la pelota cuando nadie más la quiere, así que para mí deberían seguir las cosas como están. Sí, hay un cuadro gripal importante, por eso James se tuvo que salir del partido anterior. Hoy les pregunté sobre eso y dijeron que sí, que todavía estaba algunos jugadores con gripa, pero pues que nada, pastillita y a seguir, porque el Mundial es solamente una vez cada 4 años y ellos tienen toda la actitud de sobrepasar esa situación. Igual, son 26 jugadores, y uno no puede por gripa, habrá otro jugador ahí adentro que pueda ayudar y que pueda aportar de la misma manera, así que es algo que no le preocupa a la selección en este momento.
El equipo es un equipo muy alegre. Yo he estado de cerca con ellos todo el mundial y la verdad es que es muy bonito ver cómo se mantienen tradiciones de la selección femenina en la que yo estuve, con la música, con el baile, con la alegría. Y hay algo que sí me ha sorprendido y es la mesura en la victoria. Como país somos un país muy folclórico y somos de extremos. Cuando ganamos estamos muy bien y cuando perdemos no tan bien. Y creo que este equipo se ha mantenido todo el mundial en la misma línea emocional y eso es tremendo y demuestra el crecimiento, la madurez del equipo, de los jugadores, del entrenador. Así que es muy bonito verlo, entender que realmente van partido a partido, que el grupo está bien, que se abrazan, que se quieren, que se respetan, que se hablan bien, tanto en los entrenamientos como en la cancha, y que les está saliendo muy bien las cosas a nivel futbolístico y cuando se gana es mucho más fácil la convivencia dentro de un grupo.